Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema, ¿existe otra alternativa? Si usted acostumbra a anotar, anote lo siguiente: existe otra alternativa. Otra palabra para alternativa es otra opción. Una de las tragedias más grandes en la vida, considero yo, que es perder la esperanza. Es darte por vencido y llegar a creer que tu fin ha llegado. Hace unos años, este hombre llamado Nick, no sé, tiene un apellido un poquito difícil de pronunciar, pero Nick, este hombre que nació sin brazos, nació sin piernas, estuvo aquí visitando nuestro Valle Imperial. Cuenta este hombre cómo a una edad temprana, después de mirar su vida y darse cuenta que no iba a ser normal, no iba a ser como los demás niños que podían jugar béisbol, que podían jugar fútbol, viéndose en el espejo, llegó a un punto donde se entristeció tanto. Cuenta Nick que de la forma en la que pudo, intentó abrir la llave de la regadera, la tina, y llenarla y ahogarse y suicidarse, morirse ahogado. Pero a pesar de las cosas que estaba él enfrentando, llegó un momento en su vida donde él empezó a buscar de Dios, empezó a leer la Biblia. Y cuenta Nick que leyendo en la Biblia, en una ocasión se encontró el relato donde Jesús sanó a un ciego. Y cuando sana a este ciego, en una parte de la escritura dice, y esto había acontecido para que el nombre de Dios fuese glorificado al darle la sanidad a este enfermo. Cuando Nick dice, leí esa escritura, yo entendí que mi vida tenía un propósito, mi vida podía ir más allá de siempre estar yo lamentándome o estando siempre deseando haber tenido esos brazos o esas piernas. Desde ese entonces se levantó Nick y comienza a hablar y a compartir su testimonio y compartir sus experiencias. Cuenta cómo una de las primeras veces que llegó a una escuela que habían 300 alumnos, y dice, 5 o 10 minutos después de estar yo hablando, estaban los niños, las niñas en llanto, llore y llore. Era tanto el llorar de una jovencita que levantó la mano y se puso de pie. Y mientras él compartía, dice, ella pidió acercarse a mí. Cuando se acercó a mí, dice que le dijo, quiero darte un abrazo, quiero abrazarte. Y dice que cuando lo abrazó, que le dijo, nunca había escuchado esas palabras que tú dijiste el día de hoy, que alguien me ama. Y dice, ese día cambió mi vida. Ahorita Nick va a todas las partes del mundo y da un mensaje de esperanza. Da un mensaje de esperanza a aquellas personas que creen que la esperanza se ha agotado. Les decía una vez más, no hay cosa más trágica en la vida que perder la esperanza. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando miramos nuestro mundo, cuando miramos los noticieros, miramos lo que acontece alrededor, nos damos cuenta que el mundo va de mal en peor. Es triste mirar, y a aquellas personas que les gusta conocer la historia, pero es triste mirar. Hay un dicho que hace mención de cómo la historia solo se vuelve a repetir. Muchas de las cosas que vivimos hoy en día son cosas que ya pasaron. Cuando miramos, por ejemplo, el pecado, la abundancia del pecado,
Son cosas que miramos en el libro de Génesis, que acontecieron y pasaron algunos años y vuelven a suceder. La pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Cuando miramos las injusticias que ocurren a nuestro alrededor, la corrupción, la desigualdad. Por un lado, unos muy ricos y por otro lado, otros muriendo de hambre. Miramos violencia, secuestros, guerras, enfermedades y muerte tras muerte. Hoy, este año nos toca vivir esta pandemia, las plagas que la Biblia hablaba, los terremotos, los huracanes. Hace unas semanas, unos días atrás, me envía el pastor Ricky un video. Y está en una lancha. Y está pasando por vecindades, en una lancha, hermanos. Con el agua hasta el techo. Hace unos días le comenté a un compañero de trabajo, ya estás listo para el Día de Gracias. Y dice, la verdad, no mucho, estoy un poco triste, pues ya ves cómo están las cosas. Y le dije, déjate, enseño un video. Le enseñé el video y me dijo, no, a mí me está yendo requete bien. Está el pastor y dice, no hay palabras para expresar esto. La gente se quedó sin su hogar. La agua literalmente cubrió sus casas. Y decía, cuando miramos estas plagas, estos terremotos, los huracanes, las devastaciones, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, ¿podríamos nosotros entonces continuar con la esperanza, esperanzados? Y de eso es lo que quiero hablar un poquito el día de hoy, que existe otra alternativa. El primer punto que quiero desarrollar es sobre la lucha que existe entre dos reinos. En Mateo el capítulo 4, el versículo 8, si tiene su Biblia, acompáñeme o anótelo por ahí. Mateo el capítulo 4, el versículo 8, nos habla la escritura de la tentación de Jesús. Ahora, es importante cuando nosotros leemos la Biblia entender el contexto. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice que se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre y vino a habitar entre los humanos, entre los seres humanos. Y mientras está Jesús aquí en la tierra, pasa por un proceso que la Biblia lo describe como el proceso de la tentación. Jesús no vino a esta tierra así como aquellas personas que dicen, voy a viajar y voy a ir a Cancún para ir a conocer Chichén Itzá o para ir a conocer las pirámides. O como aquellas personas que vienen a Estados Unidos que dicen, quiero ir a Hollywood o quiero ir a Disneylandia para ir a conocer a Mickey Mouse. Cuando Dios viene al mundo, no vino porque le interesaba conocer la tierra. Él vino porque le interesaba restaurar la relación que se había perdido entre el hombre y Dios. Venía con ese solo propósito de salvar aquello que se había perdido. Cuando entendemos, la Biblia nos habla de este encuentro que se tiene con Satanás. Y comienza el capítulo 4, el versículo 8 en adelante, dice la palabra, otra vez le llevó el diablo. ¿Quién le llevó, hermanos? Dígalo fuerte. El diablo aún, dice la palabra, un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Diga conmigo, reinos. Aquí está Jesús, Dios hecho carne, viene en la tierra. Y hay un encuentro entre Jesús y Satanás. Y viene Satanás y lo lleva a un monte muy alto. Y usted puede creerlo de esta manera literal o puede creerlo en el ámbito espiritual. Todos sabemos que Jesús estaba ayunando. De alguna forma, ellos estaban en una posición donde podían mirar todo. No sé si usted ha
ido a San Diego, cuando está agarrando ahí por Jacumba, de repente mira todo el Valle Imperial, ¿verdad? Bueno, dice que le llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos. ¿Quién? Satanás. Y dice la escritura, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado, le dice, me adorares. Ahora, no está Jesús diciéndole a Satanás, está Satanás diciéndole a Jesús. Hace algunos días yo les hablaba sobre la libre voluntad que Dios le dio al hombre. Y Dios no toma las cosas nada más así, decía, a este lo quiero para mí, quiera o no quiera, lo voy a agarrar. Sino que Dios nos da a nosotros lo que conocemos la libre voluntad. La gente escoge, la gente elige seguir a Dios o apartarse de Dios. Y Satanás de alguna forma comienza a proclamar que los reinos le pertenecen a él. Sabemos el motivo y la causa por la que Jesús viene a la tierra: para ganarse a las personas para el reino de Dios. Y Satanás le dice: todo esto te daré. Le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, para nosotros entender, es muy importante que hay una lucha, y diga conmigo, espiritual. Dígalo fuerte conmigo, hay una lucha espiritual. Lo que quiere decir esto es que nosotros no, lo espiritual, nosotros no lo podemos mirar con los ojos naturales. Dice la Biblia que la mente carnal no percibe las cosas espirituales. No alcanza a ver ni discernir las cosas que pasan en el ámbito espiritual. Entonces, es importante que entendamos, decía, hay una lucha entre reinos. Cuando hablamos de este mundo, podemos clasificarlo como un reino. La Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo, y la palabra siglo nos habla de este mundo. Cuando la Biblia describe a Satanás como el Dios, lo miramos en la Biblia como Dios con D minúscula. En otras palabras, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no llegue a la verdad. Le decía, existe una lucha espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre este mundo y el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 6 del libro de Efesios, y puede usted nada más anotarlo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, no tenemos pleito, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice la palabra, estar firmes. Cuando se acabe esto, que usted se pueda mantener firme, estar de pie, estar todavía enterito. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia describe, decía, hay una lucha entre dos reinos. Así usted lo alcance a ver con sus ojos o no, it's a reality, es una realidad. Está esta lucha, y la lucha y la guerra no es nada más ni nada menos sino por las almas. Una vez más, escúchelo bien, la lucha no es por nada, no se está luchando entre estos reinos por a ver quién es más grande,
a ver quién tiene una economía más fuerte. Se está luchando únicamente, solamente por las almas. Si las almas están en el reino de Dios o están en el reino de las tinieblas. Jesucristo lo dijo sencillamente: el que no es conmigo está contra mí. O estás en su equipo o estás en el otro equipo. Es real easy, real simple. Es luz o es tinieblas. Pero decía, esta lucha entre reinos es real. Y es lo que nosotros estamos mirando. Quizás sea una lucha, decía, espiritual. Pero al final del día, miramos que las familias tienen problemas en sostenerse firmes y fuertes a como Dios lo llama. El hombre se le dificulta llevar a cabo el papel que se le ha entregado como una ordenanza de ser el proveedor, de ser el guía de una familia. ¿Por qué? ¿Por qué miramos que se vuelve todo esto tan difícil? Porque hay una lucha espiritual. Decía, hay una lucha entre reinos. Cuando miramos, si usted está notando el primer punto, la lucha entre reinos. ¿Cuáles son los reinos? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Vamos a mirar que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo oramos? Le dijeron los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en una parte de la oración dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Venga, venga, dice la palabra que venga a nosotros tu reino. En otras palabras, es una lucha entre el establecimiento del reino de Dios o el reino de las tinieblas. Ahora, cuando miramos nosotros la escritura, número uno decía, hay una lucha entre reinos. We gotta understand that, necesitamos entenderlo. Es un hecho, es una realidad. Cuando miramos la lucha entre el bien y el mal, no lo vamos a poder evitar porque esa lucha es been ongoing, ha estado llevándose a cabo desde que Adán y Eva tuvieron a sus hijos. Y lo miramos vez tras vez. Ahora quiero que miremos y hablemos un poquito sobre el reino de este mundo. Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, hace rato decía una ilustración mi esposa muy importante. El libro de Gálatas dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El libro de Gálatas habla sobre la gracia que nosotros hemos experimentado y recibido de parte de Dios. En los tiempos antiguos se acostumbraba en la esclavitud y decía el apóstol Pablo en lo que el heredero, ¿quién es el heredero? Es el dueño de todo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada se diferencia entre el esclavo. En la casa del rico había un esclavo. El esclavo, su trabajo era andar haciendo ahí los quehaceres, limpiando. Y aunque vivía ahí, estaba ahí, nada le correspondía y nada le pertenecía. Pero Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En otras palabras, mientras su mentalidad es infantil, no hay diferencia entre el niño ni el esclavo. Aunque, dice la palabra, es señor de todo. Daba una ilustración mi esposa que tenía las tierras, no las había descubierto, tenía la bendición desde que poseyó esas tierras. Y nosotros la iglesia, nosotros los hijos de Dios, tenemos esa bendición. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, nos dice el libro de Efesios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice la palabra, sino conciudadanos, miembros de la familia de Dios. You know who your dad is. Usted sabe quién es su papá.
Yo sé quién es mi papá. Es el dueño del oro y de la plata. Es el creador del universo. Es el que nunca ha perdido una batalla. Es el que habla las cosas a la existencia. Es el que hace a los muertos resucitar. Es el que hace a los mudos hablar. Ahora, decía tristemente en ocasiones, habiendo nosotros acercado a los pies de Jesús, no entendemos este concepto del reino, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hablemos un poquito y nos echemos un vistazo al reino de este mundo. Quienes nos han estado siguiendo los miércoles, los días de estudio, hemos hablado de cómo llegaremos a un punto donde dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar. Y la idea de Dios es volver todo a como era su plan original. Pero mirando el reino de este mundo, nosotros podemos darnos cuenta, este segundo punto, el reino de este mundo, podemos darnos cuenta de la crueldad histórica. Si usted se echa un vistazo a lo que es la historia, cuando miramos, por ejemplo, el libro del profeta Jonás, Jonás se le da una instrucción que vaya y le predique a los de Nínive. Jonás se resistía y se enojaba porque él sabía que los ninivitas eran personas crueles. Se cree que ellos alzaban montañas de cadáveres de personas que ellos maltrataban. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el relato en el libro de Daniel, que echaron a los jóvenes hebreos al foso de los leones, póngase a pensar. Si miramos diferentes ritos de idolatría en el Antiguo Testamento, la gente ofrecía niños, criaturas a los dioses paganos y los quemaban como sacrificios vivos. Todo esto acontece, diga conmigo, en este mundo. Todo esto acontece en este mundo. Cuando miramos nosotros los carteles, cuando miramos todo la narcotráfico y todas estas cosas, que el pozolero y que esto y que el otro, todo acontece ¿dónde? En este mundo. Y si nosotros miramos la crueldad histórica, por ejemplo, Hitler, como maltrató a los judíos y le dio muerte a un sinnúmero de personas, las guerras mundiales, la Inquisición, y podemos ir repitiendo sobre tragedias que han pasado, y todo ha sido donde aquí en el mundo. Miramos la corrupción que se desenvuelve vez tras vez, año tras año, de país en país. Uno de los libros que me impresiona mucho es el libro del profeta Amós, en el Antiguo Testamento. Se sorprendería usted de la riqueza que encuentra en la Biblia cuando lee el Antiguo Testamento. Tengo aquí unas escrituras. Y no nos alcanza tiempo para leerlo todo, pero creo que lo hemos estudiado en el pasado. Pero comienza el escritor, el profeta Amós. Se le habla y se le da esta reprensión a los líderes y a los dirigentes en aquel entonces. Y les dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. El menesteroso es aquel que está de bajos recursos. Y le está hablando a los ricos. No está hablando de hoy en día, aunque miramos que hoy en día eso pasa. Está hablando de algo que pasó miles y miles de años atrás, y decía, la historia se vuelve a repetir. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y dice: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida,
y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Le vendían un producto y se lo daban así como las papitas de Frito-Lay, que las abre y traen puro aire adentro. Y manipulaban la balanza para que cuando usted le decía que le van a vender una libra, en verdad no era una libra. Y está Dios mirando todas las injusticias. Achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por la tierra. Comienza el libro del profeta Amós a hablar sobre todas las cosas injustas que ellos hacen. Ustedes duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño, y los novillos del medio del engordadero gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Dice, busca al que hace las pleyadas, busquen a Dios. Y vuelve las tinieblas en la mañana, busquen a aquel que hace que salga el sol, que amanezca. Pero dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto lo abominaron. No les gusta escuchar la verdad. Por tanto, pues, dice que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Sé que afligís al justo, dice la palabra, y recibís soborno o cohecho, y en los tribunales, en las cortes, haces perder sus causas. Lo miramos y decía, al final del día, la corrupción es enorme. Ahora, cuando miramos, decía, a nosotros mirar y entender cómo es que las cosas surgen, cómo es que las cosas acontecen en este mundo, quizás uno podría llegar a perder la esperanza, a decir, there's no hope, no hay esperanza. Y decía, eso es lo que vengo a hablarte en esta hora, que existe otra alternativa. Existe otra opción. Y esa opción es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos, dice la palabra, se ha acercado. Y el reino de los cielos ha sido dispuesto para cada uno de nosotros. El reino de los cielos está disponible para aquellos que dicen, I don't want to be a part of this. Yo no quiero ser parte de esto. El reino de los cielos nos acompaña y ha de ir con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. El reino de los cielos hemos de llevarlo nosotros a nuestra casa o a nuestro hogar. El reino de los cielos hemos de llevarlo a nuestra área de trabajo y a donde quiera que nosotros estemos. Número uno, le decía, existe una lucha real entre estos dos reinos. Siempre va a haber conflicto, siempre va a haber pleito. O diría, no siempre, llegará un punto que uno caerá y sabemos que no será el reino de la luz ni el reino de Dios, sino que será el reino de las tinieblas. Le hablaba número 2 sobre el reino de este mundo. Aunque lo decía el doctor Miles Monroe, que ya está con el Señor, la democracia es el mejor invento y de sistema de gobierno que el mundo ha propuesto o ha llevado a cabo y no sirve. Comparado a otros sistemas de gobierno, decía, la democracia podríamos decir que es uno de los mejores, pero ni aún ese
se logra poner en pie. Existe, decía, otra alternativa, y es esa otra opción, que nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Lo digo en muchas ocasiones: si la vida te da limones, hazte una limonada. ¿Qué vas a hacer? Y es importante que entendamos en todas las áreas de nuestra vida. Le decía, no hay nada más trágico que perder la esperanza. Tengo problemas con mis hijos. Lo más trágico es perder la esperanza en que Dios puede hacer algo en sus vidas. Tengo problemas en el matrimonio. Lo más trágico es perder la esperanza y creer que no hay solución. Estoy teniendo problemas en mi negocio, estoy teniendo problemas en mi persona, en mi carácter. Lo más trágico es perder la esperanza. Y le decía, el libro de Romanos nos habla, y al principio iniciamos leyendo cómo él creyó en esperanza contra esperanza, siendo de una edad avanzada. Este hombre, junto con su mujer, le creyeron a Dios y caminaron creyendo, confesando, hasta mirar el milagro de parte de Dios. Decía, existe otra alternativa. Cuando nosotros miramos la escritura, y quisiera que volvamos al pasaje, el capítulo 4 del libro de Romanos. Romanos, el capítulo 4, el versículo 18. Dice la escritura, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será llamada tu descendencia. Llegó un punto que Abraham se juntó con su esposa. Yo no sé cómo le dice usted a su esposa. El amor le dice honey, o le dice babe, o le dice alta o chaparra o gordita o flaquita o negrita o güerita, como le diga. Pero aquí Abraham se acerca a Sara. Se cree que Abraham eran pudientes, eran gente de dinero, tenían tierras, tenían posesiones. Y están ellos dos en un estado ya de vejez, diciendo, todo lo que acabamos de construir en nuestro lapso de la vida, no tenemos a quien heredárselo, no tenemos heredero. Nomás tenemos un esclavo en casa. Y en esa plática, en esa conversación, se les da una promesa, que Dios les va a dar un hijo. Y ese hijo, nosotros miramos después de tanta dificultad, es la porción de la que está hablando la escritura aquí. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Fíjese bien que estaba ya como ¿qué dice la escritura? Que estaba ya anciano, que estaba ya, dice la versión nueva, la Reina Valera, ya como muerto, siendo casi 100 años, y no se debilitó al considerar eso, o al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, dice la escritura, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Ahora, diga conmigo, se fortaleció. ¿Sabe qué quiere decir fortalecerse? Es volver a tomar fuerza. Hay gente que ya perdió, they lost hope, perdieron la esperanza. No, esto ya no tiene remedio. Hablando del matrimonio, esto ya no va a funcionar. Hablando del carácter de uno, de los diferentes intentos para salir adelante, esto ya no tiene remedio.
Pero dice que ellos se fortalecieron, cobraron fuerza. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estaba él plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada, dice la palabra, por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Ha de ser contada, esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Es una característica de aquellas personas del reino de Dios que nosotros caminamos en base a la fe, no en base a lo que miramos, sino en base a lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahora le decía, es importante que nosotros al mirar lo que acontece en nuestro alrededor, en nuestro mundo, lo que acontece en nuestro diario vivir, aprender a separar. Estos son asuntos del reino de este mundo y estos son asuntos del reino de Dios. Y yo opto por vivir en el reino de Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pablo decía, porque vuestra ciudadanía está en los cielos. El libro de Efesios, el capítulo 11, dice que ellos caminaban como extranjeros, entendiendo que tenían una patria, y esta es la patria celestial. En otras palabras, aunque estaban aquí en el mundo, entendían que no eran de este mundo. Quiero concluir en esta hora con esto. Existe otra alternativa, tenemos otra opción. Y para nosotros la iglesia quizás lo entendemos, pero para aquella persona que mira y dice, where is hope? ¿Dónde está la esperanza? En esta hora le digo, existe otra alternativa y es el reino de Dios. Hay esperanza en Dios. Con Dios, la estéril da a luz. ¿Hello? ¿Cuántos lo creen? El tardo en hablar, hablando de Moisés, dirigió a millones de personas en Dios. El pequeño con Dios derrota al gigante. El ciego cobra vista. El mudo habla. Los paralíticos andan. Los muertos resucitan. Existe otra alternativa. Mateo el capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, el versículo 17, y nos dice la escritura lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Ya le he dicho lo que dice, lo quiere decir esta palabra. Cambien de parecer. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien de parecer porque el reino de los cielos está a su disposición. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 15 al 16. Dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una vez que uno experimenta y conoce el reino de Dios,
La tendencia natural es aborrecer el mundo. Ya le decía yo que en el mundo natural es ojo por ojo, es diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Pero en el reino de Dios las cosas no son así. En el reino de este mundo se trata de acumular y acumular y acumular más. En el reino de Dios es mejor dar que recibir. En el reino del mundo está mi egoísmo, está mi interés, está lo que a mí me conviene, lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. En el reino de Dios, en el reino de la luz, yo he de interesarme más por el prójimo. Dice el libro de Romanos, cada uno cumpla con su deber conyugal. Y al matrimonio le dice, no eres dueño de tu cuerpo, es tu pareja. Ya la pareja, ella no es dueña de su cuerpo, es el cónyuge. Y las cosas son distintas. Y Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, dice, sino del mundo. Y aunque nosotros estamos aquí pisando tierra y la gravedad nos mantiene con los pies aquí plantados, y mientras nosotros caminamos, hemos de entender que yo soy ciudadano de otro reino. Y quizás no de una forma grosera, pero puede decir usted, lo bueno que no soy de aquí. Cuando mira la corrupción, cuando mira la tragedia, cuando mira lo bueno que no soy de aquí. Cuando mira la escasez, cuando mira todo lo que está pasando. Lo bueno que soy hijo del dueño del oro y de la plata. Y en esa mentalidad yo camino, en esa mentalidad yo me muevo. Y no agacho la cabeza hacia la tierra como la gallina, sino que me elevo en los aires como el águila. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y Él me dijo a mí que el reino se acercó. Y dice, a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y mientras todo se trastorna, se voltea y la crisis y todo, nunca olvidemos que nosotros como hijos de Dios elegimos esa otra opción, esa otra alternativa. I don't want to be part of this world. Yo no quiero ser parte de este mundo. Yo no quiero ser parte de la corrupción. Yo no quiero ser parte de la violencia. Yo no quiero ser parte del pecado. Yo he optado por ser parte del reino de Dios. Por ese reino de gloria, ese reino de luz, ese reino de amor. Ahí donde reina el amor fraternal, el perdón. Y decía, nos puede pasar que mientras vamos, como decía la ilustración de mi esposa, mientras estamos en la tierra, we forget, nos olvidamos qué es lo que poseemos, quiénes somos. En lo que heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Y necesitamos entender, iglesia, usted y yo somos parte del reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a aquellas personas que han perdido esperanza,
Debemos llevar ese mensaje a aquellas personas que les entristece el volver a mirar y mirar y mirar, que este mundo no se puede componer. Hemos de nosotros poner nuestra esperanza en el reino de la luz, en el reino de Dios. El reino de los cielos está a nuestra disposición y Jesús te ofrece convertirte en un ciudadano de ese reino. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta hora?